Hubo otro señor que también se hizo pasar por superviviente de Mauthausen en Granada y que también llegó a tener cierta repercusión y además hay una situación patética, ¿no? Que cuando... Benito Bermejo, ¿cómo estás? Bueno, pues contento de estar aquí con vosotros hoy. Es un placer para mí hablar contigo, el mayor experto en deportación de españoles a los campos nazis que tenemos aquí en el país. Ahora te preguntaré... Bueno, eso de mayor experto no puede ser en este momento en esta sala, ¿Sí? Pero quiero decirte que me suena como muy exagerado, ¿no? Que todo depende del cristal con que se mire, claro, y suele decir. que depende en qué momento, en qué cosa, en qué aspecto, porque todo eso es relativo, ¿no? Ahora te haré algunas preguntas sobre el trabajo que has desarrollado a este respecto, pero antes quería comentarte que, bueno, últimamente yo creo que habrán escuchado hablar de ti muchos oyentes porque tienes un papel destacado en la película Marco, no tú como actor, sino tu nombre, porque hay un personaje que te interpreta y porque al final tú eres una pieza clave en que se descubriese el fraude, la mentira de Enric Marco, y entraremos ahí. Pero antes quería comentarte lo de Cartas desde Mauthausen, que hace tiempo, la primera vez que yo contacto contigo, mucho antes de que existiese esta película de la que hablaremos después, es porque mi padre está muy interesado en un libro de Benito Bermejo que se llama Cartas desde Mauthausen. Y entonces yo me lo tomé como algo personal y digo, pues voy a conseguir ese libro para mi padre, hasta el punto de que en un momento dado contacto contigo y me encuentro con la historia de ese libro que uno puede encontrar si se mete en internet, entre comillas encontrar, a precios desorbitados, porque realmente ese libro no existe. Claro, yo también estoy interesado en conseguirlo, en tener por lo menos uno y espero que tenerlo algún día, ¿no? Eso es un proyecto que viene de hace muchísimos años y que, bueno, pues vino dado porque a lo largo de unas entrevistas que tienen lugar, pues estoy pensando, debe ser en el año 2003, o sí, yo creo que fue finales de 2003, seguramente en noviembre, en Barcelona, pues nos encontramos con los primeros ejemplos de tarjetas enviadas desde el campo de Mauthausen y que conservaba un familiar de una persona que había estado allí. Su hermano y su padre habían estado en Mauthausen. Y bueno, él conservaba algunas de las primeras tarjetas que se enviaron desde allí, en el año finales del 42, principios del 43. Y nos llamó mucho la atención todo aquello, y bueno, y a lo largo del tiempo, reuniendo de unos de otros, pues llegamos a tener el armazón de ese libro, ¿no? Lo que pasa que, por varios motivos, no se llegó a terminar, pero incluso llegó a estar apalabrado con una editorial, y por eso ese anuncio, ¿no? Pero en realidad, ya digo, ¿no? Y el motivo, o sea, si nos hubiéramos empeñado en sacarlo adelante de todas maneras, ese libro existiría pues desde el año 2005 o 2010, ¿no? Pero nos dio mucho apuro el malograr ese proyecto. O sea, nos parecía que tenía mucha fuerza, pero a la vez no era fácil el hacer el montaje final, ¿no? O sea, nos parecía que de una manera o de otra quedaba malogrado, que no quedaba bien explicado, que sobraban cosas o que faltaban otras. Y de ahí que bueno, que eso espere todavía su momento. Hay que decir que no era un epistolario, simplemente cartas así puestas de varios personajes, sino que de alguna manera tenía que tener un aspecto visual importante, porque gran parte de la fuerza de aquello estaba en ver. Había cosas muy distintas, a partir de esas tarjetas que conservaba Balcells, se llamaba este hermano de aquel que superviviente, pero que sobrevivió poco tiempo porque murió en un
accidente como yo creo que un año después, en Francia. Bueno, pues había muchas de ese tipo, pero había cosas muy distintas. Incluso había en algunos casos cartas enviadas a el campo de Mauthausen, por ejemplo, desde España. Y bueno, pues esa era había material muy diverso, y una cosa muy llamativa era el aspecto visual de aquello. Era porque todo esto tenía un elemento de arqueología, o sea, de objeto material, y cómo es, lo que deja ver, lo que no deja ver, Yo recuerdo, por ejemplo, en alguna de esas cartas, en este caso, porque la cosa tenía como sus prolongaciones hacia adelante y hacia detrás, lo que había escrito esta gente antes de caer en el campo de concentración y lo que escribieron algunos después. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, en una de esas cartas escritas antes, alguien que envía una flor dentro de la carta, una flor seca. Bueno, pues eso yo digo, esto hay que mostrarlo también, y por qué lo hace y por qué. Y otra gente que envía cosas después, por ejemplo, un telegrama enviado desde París, alguien que ha salido del campo y que al llegar a Francia, pues él en concreto creo que no ha escrito nunca, o si ha escrito, bueno, pues no ha contado gran cosa, porque esa es otra cosa importante, lo que no se puede decir, porque esas tarjetas estaban limitadas a 25 palabras cada mes y medio, y además, bueno, pues La revisaban. Normalmente estaban sometidas a censura. Claro. Bueno, pues esa es otra, lo que no se podía decir. Y luego otra cosa importante, que la mayor parte de la gente nunca pudo escribir ninguna carta, porque las primeras tarjetas se pueden enviar hacia finales del finales del año 43, concretamente finales del 42. Pero para entonces ya la mayor parte de la gente que había caído en el campo de Mauthausen ha muerto ya. Es decir, 2/3 partes de quienes entran en el año 40 mueren. Y mueren a lo largo de, sobre todo, el año 41, año 42, primera mitad del 42. Normalmente el que ha llegado ahí vivo, pues ya tiene bastantes cartas cartas de otro tipo, ¿no? Bastantes opciones como para llegar hasta la liberación del campo de Mauthausen, ¿no? En el año 45. O sea que en la mayor parte no hubo cartas, o si hubo cartas, las hubo antes y ya está, porque más o menos el 65% mueren a lo largo de los 2 años y medio primeros, ¿no? Debe ser interesante también en esas cartas ver o buscar cómo dicen lo que no pueden decir, ¿no? Cómo intentan transmitir aquello que no pueden decir para saltarse la censura. Claro. A lo mejor incluso habrá alguno que utilice algún código. Es lo que nos impactó entonces, ¿no? Hay cosas La gente que ha estudiado, por ejemplo, la correspondencia en otras circunstancias, también en esta, pues es una cosa que suelen mencionar, ¿no? Ese tipo de lenguaje codificado o de sobreentendidos, ¿no? Una muy típica, por ejemplo, de gente en la guerra civil o después, es aquello de decirle al familiar, es muy típica, aparece en muchas circunstancias, pero aquello de mencionar a algún familiar muerto hace muchos años, diciendo, si vienes aquí, ya sabes que tendrás que quedar con el tío Aurelio o con quien sea, ¿no? Pero como aquí te van a matar. El tío Aurelio normalmente había muerto hacía ya una década. Estaba enterrado allí y entonces ya era una forma de entender, si aprecias tu vida, no vengas. Vale. Eso es muy típico y eso aparece también aquí, ¿no? Y por ejemplo, yo pienso ahora en esas primeras tarjetas que vimos, las que había escrito Bautista Balcells, se decía, la primera, yo creo que es la primera que escribe, donde dice, desde el día tal del tal estoy solo.
como la familia sabía que había estado con el padre, pues ya claramente estaba diciendo que el padre no estaba. Y se metió más tarde, escribe diciendo, a Francisco no lo esperen. O sea, que esa es la forma que tiene de dar a entender que el padre ha muerto, ¿no? Y por lo que supimos por el hermano del autor de estas cartas, claro, la familia lo entendió perfectamente. Qué duro. Y en ese libro, en ese proyecto, recogías también cartas del después. Tenías de algunos de aquellos presos, tenías cartas del antes, del durante y del después. También sería interesante ver cómo cambia la forma de expresarse después de vivir una experiencia como esa, ¿no? Seguramente en algunas cartas del después... Por ejemplo, ahora no he terminado de contar. Sí, me había acordado ahora de una cosa del después. Y es que cuando hablaba de que había un telegrama, y lo escribe Batiste, y bueno, en este telegrama, cuando él ya ha llegado a París, escribe a su familia diciendo, bueno, pues dice Francisco, llegado a París, bien de salud. Bueno, son me parece que 7 palabras, y la última palabra es victoria. Y esto lo envía a España, claro, y pasó la censura. Podría haber sido que algún censor considerase que decir victoria en junio del 45 era pues subversivo o peligroso, ¿no? Pero eso pasó, llegó a la familia y bueno, años después la familia le volvió a dar a Francisco Batiste el telegrama que había enviado. Pero eso nos llamó mucho la atención también, ¿no? La idea de estoy en París, doy noticia de que estoy bien y termino con un victoria, ¿no? Y que la persona asuma ese riesgo de escribir eso. Sí, sí. Porque tendrá consecuencias. No solo simplemente será esto no se envía sino que puede que te pase algo si no gusta lo que están leyendo. Claro, y además, por ejemplo, hay otra cosa que acabas de ver, la sutileza de las expresiones y de por ejemplo, que aparecen algunas cartas donde se indica censurar en destino. Es decir, que allí donde se recibe la carta también hay que censurarla porque hay claves que seguramente solo en el entorno del receptor entienden lo que no debe ser transmitido, ¿no? Eso de censurar en destino. Porque, claro, puede ser... O si utilizan algún dialecto... o simplemente referencias que si no es donde llega la carta no se van a entender, claro. Referencias a personas o a circunstancias y que bueno, que eso es tan sutil como eso, ¿no? Que normalmente dices, bueno, censurar en destino, bueno, pues, será que en lugar de... No, seguramente lo han censurado en las distintas fases, pero se tiene en cuenta que hay que leerla con un conocimiento del entorno al que llega esa carta, para ver si hay algo que conviene ser... Bueno, que puede tener consecuencias, ¿no? Si no me equivoco, con Sandra Checa publicas el libro Memorial Españoles deportados a los campos nazis. Más de 9.000, ¿no? Son las personas registradas españoles en los campos. Se acercan a las 9.000. Eso estaba cerrado. Yo creo recordar que la base de datos que habíamos preparado se cierra hacia el... el libro aparece en el 2006, pero bueno, está cerrado, digamos, a finales del 2005. Y entonces habíamos recogido unos 8.700 personas. Claro, en eso, cuando decimos españoles deportados, eso de españoles es un límite que no es siempre tan marcado, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, seguimos el criterio de que incluíamos como españoles a personas que incluso cuando sabíamos que seguramente no tuvieron nunca la nacionalidad española, sin embargo aparecen marcados como españoles en alguna documentación. Estaban en España en el momento de la deportación. O por ejemplo, ¿no? Como españoles rojos
aparecen en la documentación algunos que no habían sido nunca de nacionalidad española, pero habían sido detenidos porque, pues por ejemplo, la Gestapo sabía que estas personas habían estado en España pues apoyando al gobierno de la República, o sea, que habían luchado en contra de Franco, y entonces eso ya los incluían a esta característica de españoles rojos, Rotspaner o Rotspanienkämpfer, o sea, combatientes de la España roja. Y es interesante que hay una orden en el año difundida en septiembre del 40 que se refiere a lo que pasa con estas personas. O sea, incluyen bajo esta denominación general a distintas categorías y ahí valía tanto gente españoles exiliados como consecuencia de la guerra civil o gente de distintas nacionalidades que habían acudido a España y que después han pasado a Francia en el año 39 seguramente, ¿no? Y entonces esta circular de la Gestapo indica lo que hay que hacer con ellos, ¿no? Que normalmente es derivarlos a un campo de concentración. Importante porque algunos de ellos, cuando se difunde esta circular, no estaban en campos de concentración, sino que habían sido apresados por el ejército alemán y estaban normalmente en campos de prisioneros de guerra. Y esto es importante porque son dos situaciones completamente distintas. En la primera se podía vivir, de hecho yo he conocido a personas que estuvieron como prisioneros de guerra desde ese momento, desde principios del verano del año 40 hasta 5 años después casi, hasta mayo del 45. Y bueno, pues eso no era necesariamente una situación pues bueno, para empezar, la mayor parte sobrevivieron y algunos, incluso, pues yo me acuerdo siempre de un profesor francés, un historiador bastante conocido en España, por lo menos hasta hace unas décadas, ¿no? Pierre Vilar, que para algunos temas fue una referencia importante, pues yo le conocí en Francia a finales de los 80 y él había sido hecho prisionero porque él estaba en el ejército francés, fue movilizado, no era militar, pero claro, le toca entrar en el ejército en el año 39 y es movilizado como oficial, es enviado a un campo de prisioneros de guerra, o sea, hecho prisionero, enviado a un campo de prisioneros de guerra, no de soldados prisioneros de guerra, sino que esos eran los Stalag, sino un Oflag, o sea, un campo de oficiales prisioneros de guerra. Uh-huh. Y él allí, bueno, pues esto es muy interesante porque da una idea de la diferencia, ¿no?, de las situaciones. Él allí, para empezar, tiene correspondencia con su familia. ¿Revisada o libre? Supongo que revisada, por supuesto, pero él pide, por ejemplo, que le envíen cosas para retomar unos trabajos que había empezado ya antes. O sea, pueden recibir cosas después. Sí, él recibe allí libros y bueno, y él empieza allí su tesis doctoral, que fue luego es conocida, como se titula Cataluña en la España moderna o algo así. Y bueno, pues yo recuerdo que incluso nos pasó entonces, para que lo viéramos, él tenía un ejemplar de la historia de España de Rafael Altamira, una obra como muy clásica, y él la había tenido en el campo de oficiales prisioneros de guerra, en el Oflag. Además, me acuerdo que era curioso porque él, por algún motivo, se la había prestado a alguien o por lo que fuera no se la llevó cuando ya él vuelve libre a Francia, pero alguien en la administración pues se ocupó de que intentara hacérsela llegar después. Entonces lleva los sellos de distintos lugares por los que había pasado este librito, ¿no? Y entonces, para mí me llamó mucho la atención porque muestra, digamos, que es una realidad completamente distinta que los campos de concentración. O sea, claro, de no vivir, porque la gente murió en su mayor parte, por ejemplo,
vivir 4 años y medio y comenzar tu tesis doctoral teniendo con correspondencia con tu familia, tenían una actividad cultural importante entre los que estaban allí prisioneros y vamos, que cosas completamente distintas. Españoles en esa situación, hubo algunos, pero normalmente fueron, siguiendo esta circular a la que me he referido antes, fueron fichados, fueron detectados por la policía. En Francia, en su mayoría, ¿no? O sea, esto ocurre en campos de prisioneros de guerra. Ujú. O sea, normalmente ya en territorio del Tercer Reich. O sea, han sido hechos prisioneros normalmente en territorio francés, cuando ya ha tenido lugar la gran ofensiva en el año 40. O sea, la guerra ha empezado en septiembre del 39, pero realmente cuando... Los exiliados, ¿no? Los exiliados en Francia son los que... La mayoría son los capturados. Claro, la situación más típica es esa, exiliados en Francia. Luego vas descubriendo que hay circunstancias un poco especiales, porque hay gente que no habían hecho la guerra de España, que estaban en Francia, pero que eran españoles, ¿no? Esto de todas maneras ya es minoritario, ¿no? La situación más típica es gente que, bueno, españoles que vivían en España, que en la guerra pues habrán vivido las situaciones de lo más variado, pero que normalmente han estado en el ejército de la República y que han terminado pues pasando a Francia ya cuando cae Barcelona, febrero del 39, en esos días en que está a punto de caer Barcelona, es cuando hay esas masas de gente, bueno, pues hasta medio millón que pasa a Francia. Hemos visto esas, pues eso, una masa enorme de gente en la frontera misma intentando pasarla, ¿no? Bueno, pues esta gente ha pasado para en febrero del 39 y al poco Francia, bueno, pues les pone en la disyuntiva de o vuelven a la España ya, que ya es la España de Franco, o si se quieren quedar en Francia, pues van a tener que comprometerse a prestar un servicio a este país, y es que ya estamos en un clima, digamos, prebélico. Ya hay para muchos la certeza de que va a haber una guerra con la Alemania nazi, ¿no? Y entonces el gobierno francés ha creado unas situaciones, o sea, les ofrecen o bien entrar directamente en el ejército francés, que eso tuvo menos éxito, o bien entrar en una situación en la que sin estar propiamente, bueno, pues sin ser propiamente militares, sí que prestar servicio pues para trabajos auxiliares, pues de todo tipo, pero normalmente no llevan armas y son las llamadas compañías de trabajadores extranjeros. Y entonces la mayor parte opta por esto. Hay algunos, sin embargo, que no, que sí que entran como militares en la legión extranjera francesa y bueno, pues ahí sí que siguen un periodo de instrucción y luego ya van a entrar en combate, en tanto unos como otros, pero ya digo, son más, muchísimos más. Yo creo que más del 90% de los españoles que han entrado en esta situación, pues han entrado en esas compañías de trabajadores extranjeros. Llevan un uniforme antiguo del ejército francés, pero no, pero ya digo, no son propiamente militares. ¿Por qué estos casi 10.000 nombres de deportados, 9.000 nombres de deportados han permanecido en la sombra hasta que tú has acometido esta investigación colosal? ¿A qué se debe? A alguien le chocará que digas esto, ¿no? Porque a lo mejor tiene la perspectiva de los últimos pocos años, ¿no? Uh-huh. Que vale, que sí, que ya se está hablando de esto, que ya hay una cierta... pero es verdad, el poco eco mediático en su momento es así, ¿no? O sea, y esto nada menos que desde los años en que esta gente vuelve a la vida normal,
y aquí ponemos siempre la observación, bueno, vuelven, no. La mayor parte no vuelve nunca. Esto es importante decirlo también. Es decir, en el caso de... Yo creo que todo lo que se repita es poco, ¿no? En el caso de Mauthausen, de cada 3, 2 mueren, ¿no? No vuelven a la... Y en el caso del conjunto de los cerca de 9.000 españoles, pues la proporción es un poquito de menos muertos, pero vamos, hay un número importante también de gente que muere, pero la mayor parte no vuelven, ¿no? Pero ya por lo pronto es un factor importante, ¿no? Para lo del eco mediático, porque de los que... Mira, yo me he encontrado, por ejemplo, y esto lo podemos relacionar con lo del eco mediático, porque es muy significativo. Yo me he encontrado con... Allá por el 2000 y poco, yo creo que fue la primera vez que tomé conciencia de esto, me encuentro en un archivo con una carta de una señora que escribe a la Federación Española, a la FEDIP. Esta organización se había creado por los supervivientes de los campos españoles. Se llamaba Federación Española de Deportados e Internados Políticos. Entonces, es una señora que escribe desde España, pero ya en los años 60. Y a esta organización que bueno, es de los supervivientes de los campos, y les dice que bueno, que a ver si pueden ayudarla, porque intenta saber lo que pasó con un hijo suyo, y bueno, y les dice, pues díganme lo que pueda ser, ¿no? Entonces le contestan desde París, y le dicen que efectivamente que su hijo aparece como muerto en el campo de Mauthausen en el año 41. Y cuando veo esto, es que hay que darse cuenta, han pasado casi 25 años desde la muerte del hijo, cuando se entera esta señora, que se llamaba Virtudes Domínguez, y que escribía desde Puerto de Motril. Y le cuentan esto, que su hijo ha muerto. Yo entonces pensé, digo, será un caso excepcional de alguien que no ha conseguido por lo que sea. Yo después me he encontrado con, particularmente, o sea, yo personalmente, con unos 15 casos de familias que no han sabido nada hasta, bueno, en algunos casos hasta el 2007, 2009, no habían tenido ninguna noticia de lo que había pasado con, pues a veces con un hijo, con un padre. O sea que ya es muy significativo porque ha habido ese corte en la comunicación, ese vacío total, hasta el punto de que algunas familias no se han enterado nunca. Yo estoy seguro que me consta que aparte de estos 15 casos que yo he vivido directamente, me consta que ha habido otras personas que han tomado contacto con otros que no sabían nada. No es lo más habitual. Hay que decir que esa organización, por ejemplo, como os he dicho, la FEDIP, se ocupó de intentar hacer llegar noticia a todas las familias en España. Y normalmente eso llegó, pero en algunos casos no llegó. Y entonces, bueno, esto ya te da una idea de que sí, ya a escala particular, muchas familias no se enteraron nunca, pues qué demonios va a haber una conciencia así general, ¿no?, de esto. Y hay muchas cosas que lo explican, ¿no? Los libros que hubieran podido hablar de esto, pues normalmente no se publican ya en España hasta los años 60 e incluso 70. Eso ya te dice algo, ¿no? Después ya, hombre, por ejemplo, el libro de Montserrat Roig, Los catalanes en los campos nazis, se publica en el año 78, creo recordar. Había habido algunas otras publicaciones antes, ¿no?, pero por ejemplo, a raíz de eso incluso aparece en la televisión algo en España, con lo cual, bueno, pues sí que había un cierto conocimiento ya puntual. Yo me acuerdo ahora, por ejemplo, de que alguien que luego fue un gran amigo, Jordi Riera se llamaba, ha muerto hace pocos años, él se entera de que su padre, al que consideraban pues
del que sabían que había desaparecido, entre comillas, después de la Guerra Civil, sabían que había estado en Francia, pero después se pierde el rastro de su padre. Se entera de que su padre ha muerto en el campo de Mauthausen, y esto ya por el libro de Montserrat Roig. Su hermano ha caído en sus manos el libro, y allí buscando pues encuentran que su padre aparecía como entre los muertos en Mauthausen. O sea que eso nos da una pista un poco de qué forma tan como pequeñas gotas sueltas de agua que caen de forma esporádica, pues se va tomando poco a poco conciencia de esto. Claro, ya hay esos libros, hay programas en la televisión. Yo recuerdo, por ejemplo, que un programa que fue bastante importante en su día, que se titulaba Vivir cada día, esto en televisión española, pues se difunde. Yo creo que esto en los años 80, y ahí participaron varios de los supervivientes de Mauthausen. Y en este Vivir cada día incluso se desplazaron al campo de Mauthausen y pues reconstruyeron situaciones que habían vivido estas personas allí. Ahí aparecen algunos que yo he conocido después, por ejemplo Mariano Constante, que publicó varios libros. Aparece también, por ejemplo, José Gea Pujante, que murió en Zaragoza hace pocos años. O sea que van surgiendo poco a poco, pero estamos hablando ya años 80. Sí, yo, Benito, te lo digo porque en otros países pues se hacen homenajes, conferencias, ciclos documentales. Aquí en España hasta, no sé si 2005, 2006, cuando fue la primera vez que un presidente del gobierno se interesa por los supervivientes del Holocausto, por los supervivientes españoles. Entonces mi pregunta iba más enfocada hacia ahí, hacia por qué en este país no se les prestó la atención que en otros sí. Fíjate que incluso tuvimos un ministro en el gobierno de España, un ministro de Cultura, durante 2 años y pico, a principios de los 90, Jorge Semprún, que era superviviente de un campo de concentración nazi. Sin embargo, la llegada de Semprún al gobierno yo creo que tampoco tuvo un efecto sobre el conocimiento de esto, porque sí que se haría referencia, supongo, a todo el mundo sabía que... Pero según digo esto, todo el mundo sabía. Yo pienso, sabía todavía, sobre todo en Francia. Yo la primera vez que vi a Semprún fue precisamente porque vino una cosa en la que yo estaba en Francia en el año 80 y debió de ser en el 87, finales del 87 o principios del 88. Y allí, claro, estaba clarísimo, a Semprún se le asociaba sobre todo con uno de sus libros, El largo viaje, que apareció en francés primero, y bueno, que cuenta su transporte desde Francia hasta el campo de concentración de Buchenwald en el año finales del 43. Pero lo cierto es que, claro, Semprún era uno, y además en Buchenwald hubo hasta cerca de un centenar de españoles, pero ya es la deportación más tardía, en finales del 43 y ya en el 44, y como diría yo, Semprún es considerado incluso entre los deportados españoles pues como alguien aparte, ¿no? Una persona importante en el mundo intelectual francés, pero no se sienten tampoco tan cercanos a él, ¿no? Lo ven como un personaje como de otro mundo distinto, ajeno, ¿no? Sí. Y bueno, entonces el paso de Semprún por esto, aunque Semprún habló en algunas ocasiones de su pasado en Buchenwald, digo, en algunas ocasiones en España, porque en Francia muchísimo. Y aparte luego, incluso Semprún publicó todavía otras muchas cosas, hablando de su paso por Buchenwald. Pero todo esto venía por la forma en que nos ha llegado
la conciencia en España de lo que había pasado con este colectivo, y yo digo que es muy tardía. O sea, estoy pensando ahora qué podemos considerar como... Vamos, yo era muy consciente de esto, o sea, mi sentimiento era este, porque cuando le propusimos al Ministerio de Cultura publicar, esto tiene lugar, publicar ese libro memorial, esto tiene lugar en el 2006, seguramente, es cuando en una conversación con el que era entonces subdirector de archivos estatales, que se llamaba José Ramón Cruz Mundet. Y entonces yo le digo, mira, tenemos hecho esto y yo pienso que sería interesante publicarlo. Y me acuerdo que su reacción fue decir, pero esto, ¿no tenéis ningún problema en publicarlo, por ejemplo, en una editorial normal? Porque esto va a tener, supongo... buena acogida. Sí, le digo, no, pero es que para mí no es lo mismo, porque yo quiero que al publicarlo el Ministerio de Cultura significa eso que el Estado español considere esto como una cosa suya. Tiene que ver con ciudadanos españoles y quiere decir que el Estado español se implica en ello. O sea, para mí no es lo mismo que aparezca en una editorial cualquiera que lleve el sello del Estado español, del Ministerio de Cultura, porque supone como... además, implicación por su parte. Claro, y además supone que, porque yo desde el principio les dije, digo, bueno, y además os vamos a dar un listado de las poblaciones que tienen más gente de los que aparecen aquí. Y me acuerdo que el listado fueron cerca de 500 municipios, ya por simplificar, ¿no? Porque si hubieras puesto todos, hubieran sido seguramente más de 1000 municipios, ¿no? Pero bueno, 500 para que lo enviesen a los ayuntamientos, también a las diputaciones provinciales, donde había más gente, ¿no? Porque era importante que, bueno, pues que... También por lo que habíamos dicho antes, que no necesariamente en todas partes hasta los implicados directos se habían enterado. O sea, y bueno, vale, antes has mencionado, por ejemplo, y yo creo que fue importante, claro, en 2005, hay que llegar a 2005 para que el gobierno español como tal esté presente en las conmemoraciones de la liberación de Mauthausen, mayo de 2005. Y eso, pues dices, fíjate, o sea, cuando hemos pasado por ejemplo, el periodo de Felipe González, fueron 13 años de gobierno, digamos, pues eso, de gobierno del Partido Socialista, ¿no? Y sin embargo tenemos que llegar hasta 2005 y uno se pregunta cómo es posible, si ya... a eso iba mi pregunta. Llevábamos décadas en que estaban presentes todos los países, gobiernos de todos los países como tal. Es verdad que España también enviaba, yo he conocido, por ejemplo, años anteriores, a el embajador español en Viena, que sí que acudía a las conmemoraciones en Mauthausen. Pero hay que llegar hasta 2005 para que eso ocurra. Yo no me acuerdo, vamos, o no he llegado a conocer exactamente cómo fue el mecanismo que llegó a esa decisión de que el gobierno español dijera entonces, venga, vamos a enviar al presidente del gobierno. Pero me hubiera gustado saber cómo fue esa decisión y si antes hubo otros intentos. Pero a mí me llamaba la atención porque yo he ido ya para entonces, ya había ido varias veces a las conmemoraciones en mayo. Recuerdo, por ejemplo, que, bueno, y eso, por ejemplo, el embajador iba. Y aquí hay una cosa que me llama, que me resulta especialmente significativa. En Mauthausen hay muchos monumentos, en la parte anterior al muro del campo, hay muchos monumentos nacionales. Pues hasta de países pequeñitos, o sea, Eslovenia y otros más pequeños, ¿no? Y hay un monumento de los españoles también. Y ese monumento, ¿cómo se creó? Pues se hizo por iniciativa de las organizaciones de los supervivientes españoles desde Francia. O sea, el gobierno español del momento
año 65 no tuvo ninguna participación, estuvo completamente al margen. O sea que esto se hace por coestación popular desde las organizaciones en Francia, principalmente la FEDIP, esta Federación Española de Deportados e Internados Políticos, y otra organización con sede en París, la Amicale de Mauthausen francesa, en la que había un porcentaje importante de españoles supervivientes. Bueno, supongo que también había familias de algunas de las víctimas, pero normalmente era una organización francesa con algunos españoles supervivientes. Y entonces desde Francia se hizo la organización el proyecto de este monumento español, y en el 65 se inaugura. También había otro en el cementerio en París, en el cementerio del Père-Lachaise, un sitio muy emblemático donde hay enterradas grandes personalidades de la historia de Francia. Bueno, pues allí también hay un monumento que recuerda a los deportados, ya no solo los de Mauthausen, a los deportados españoles. Y por cierto, hace pocos años tuvo lugar el traslado de los restos de Francisco Boix, el fotógrafo, bueno, que estaba en un cementerio al sur de París, y que su sepultura la concesión de esa sepultura iba a caducar, con lo cual posiblemente se llevasen sus restos a una fosa común. Y entonces personas de la Amicale francesa de Mauthausen, me acuerdo ahora de Pierrette Saez, que era una viuda de un español superviviente, también ella de origen español, la que dijo, bueno, esto no puede quedar así, esto hay que preocuparse por... me acuerdo que la iniciativa la llamaron ellos perennizar los restos de la sepultura de Francisco Boix. Y entonces ellos organizan las gestiones que por lo que recuerdo fue una labor más complicada de lo que parecía, porque para que se trasladase a Boix al cementerio del Père-Lachaise. Y esto se hizo en el 2000... Quiero recordar que fue en el 2017. Hemos mencionado a Francisco Boix, por contexto, el fotógrafo de Mauthausen, catalán, comunista, superviviente de la tragedia. Efectivamente, él era fotógrafo y ejerció como tal allí, también porque por lo visto sabía alemán, ejerció allí como fotógrafo, y su trabajo precisamente fue crucial para como prueba de la masacre en los juicios de Nuremberg. Entonces, simplemente como contexto, para quien no conozca la historia, creo que ha inspirado una película también, El fotógrafo de Mauthausen, y siguiendo en el hilo de las películas y retomando ese año 2005, porque por esos años creo que fue, tú llevabas ya décadas haciendo un seguimiento, conociendo testimonios, recopilando documentos, hablando con supervivientes, y de repente de la nada surge un tal Enric Marco. Cuando tú te enteras de eso, ¿cuál fue tu reacción cuando te enteras de que de repente ahí dices, Enric Marco, yo no tengo nada de este señor? Cuando llevo todos estos años investigando, cosa más rara, ¿no? O sea, ¿ahí ya te saltan las alarmas o simplemente piensas, bueno, se me ha pasado, no lo conocía, voy a por ello? Haciendo memoria un poco, la primera vez que me llegan ecos de él, no me queda el nombre, pero alguien me habla, me acuerdo que fue en un museo en Barcelona, alguien que tenía alguna relación con esto. Perdona, Benito, porque no lo he dicho por contexto, he hablado de Francisco Boix y no he dicho por contexto que Enric Marco es un presunto superviviente de un campo de concentración que aparece en esas fechas de las que estamos hablando, alrededor de 2005. Sí. Perdona. Aparece de forma más extensa, porque ya desde los años 70 él sí que había contado a alguien que él había estado en campos de concentración nazi. Pero lo hace de forma esporádica. En petit comité, ¿no? Sí, un poco. Conocidos, pero se llega a publicar algo, pero poquito. Yo creo que él no dio demasiado detalle, pero por ejemplo, sí, incluso Eduard Pons Prades, que ya publicó varias cosas sobre los exiliados españoles,
bueno, pues sí que le dio cierto eco, poco, pero cierto eco, y aparece ya mencionado Marco en alguna de las publicaciones de Eduardo Pons Paredes. Sin embargo, bueno, pues Entonces tú sí lo tenías localizado cuando él empieza a tener más no, presencia. porque fue de forma Ah, esporádica y como en un segundo plano y entonces yo recuerdo que la primera vez que yo puedo asociar a un señor que está vivo y que ha tenido... Alguien me dice que... Y además me llama la atención por algo y es que me dice esta responsable en el Museo de Historia de Cataluña, me dice que hay un señor que está muy relacionado con el mundo educativo y que también estuvo en un campo de concentración nazi. Yo no conseguí entonces retener su nombre. Seguramente me lo dijo, eh, pero, pero me llamó la atención porque normalmente yo ya había conocido entonces a bastantes supervivientes. Pero doy un respingo cuando me dice esto también porque digo, oye, pues alguien en el mundo educativo y que viene de esto, pocos hay. Por ejemplo, Semprún es como un marciano en este mundo, porque la mayor parte de los supervivientes nunca tuvieron ni siquiera educación elemental. Entonces, eh, esto también es interesante porque cuando vuelven a Francia son gente, digamos, sin estudios, pero también muchas veces sin oficio. Algunos sí tienen oficio, propiamente algunos tienen ya, son a lo mejor metalúrgicos y tal, pero la mayor parte de ellos no. Son muchas veces peones del trabajo del campo. Algunos van adquiriendo una formación en Francia, pero muchos, digamos, no fueron más allá de una formación elemental. Y esto también, claro, tiene consecuencias en el eco que sus palabras tuvieron, ¿no? O sea que vamos añadiendo sí, sí, sí. capas de invisibilidad Causas, sí. y de silencio. Si no, la mayor parte no sobreviven. De los que sobreviven, la mayor parte nunca tuvieron los elementos para hacerse oír. Ya. Pero añadimos otra cosa, es que lo que habían pasado también ayudaba poco, porque no era muy transmisible, porque bueno, fueron vivencias espantosas. Es decir, que eh, yo me acuerdo ahora, esto viene del título de un autor francés que estuvo también en el campo de Mauthausen y tituló sus memorias Los días de nuestra muerte. Eh, y es que, claro, el tiempo que vivieron, como lo más habitual fue morirse, o ver morir a los compañeros, o ver cómo tú te ibas quedando en los huesos y te ibas, y seguramente pues ibas a tener el mismo destino que ellos. Yo, por ejemplo, pienso ahora en las memorias de... Estas se han publicado hace poquito, bueno, se publicaron ya muy tarde. Enrique Calcerrada es uno de los supervivientes. Este señor, bueno, pues está en digamos, un escalón intermedio. Sí, él sí que tuvo una cierta formación en Francia, era un hombre, digamos, un hombre del pueblo aquí en España, no tuvo estudios, pero se nota que había leído. En Francia después tuvo una cierta formación mmm, y escribió en sus ratos libres, ya jubilado, unas memorias. Y se han publicado hace poquito. Enrique Calcerrada Guijarro. Y Y el momento en el que tú te enteras de Enric Marco. sí, pero déjame por favor Sí. contar esto. Una cosa que me llama la atención de las memorias de Calcerrada es que, aunque son las memorias de un superviviente, sí que aparece muy bien reflejado eh, ese, ese proceso tan largo hasta que sale vivo. Porque Calcerrada, por así decirlo, se muere varias veces. O sea, en sus recuerdos queda claro como antes de llegar a la liberación de Mauthausen, él está como 2 o 3 o 4 ocasiones con el agua al cuello, a punto de morirse, porque forma parte de los que allí consideraban como carne de crematorio. O sea, y él... Y digo esto porque es muy valioso que él ha reflejado esto. Es decir, aunque ha salido, porque, por ejemplo, leyendo las memorias, los libros de Mariano Constante, vale, él habla de que se morían los compañeros y tal, pero bueno, pero parece como que hay, no,
leyendo lo de Calcerada sí te enteras de la realidad, ¿no? De cómo no solo ha sobrevivido, sino que además ha estado codeándose con los muertos y con la muerte durante prácticamente todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo otro que tuvo una situación particularmente privilegiada, Manuel Alfonso, que estuvo destinado en el campo de Mauthausen en el estudio de dibujo como dibujante. O sea, y él decía, oye, yo es que, mira que yo tuve seguramente casi de lo mejorcito que se podía estar en el campo. Dice, pues yo creo que no hubo ningún día que no pasara hambre. Entonces todo esto yo pienso que es importante. Y ya no me acuerdo por qué salió esto, a ver si me lo recuerda. Enrique Marco. El momento en el que descubres a este hombre. Bueno, pues mira, yo a partir de esos destellos me quedé con el... Desgraciadamente no me quedé entonces con el nombre, me quedé con la idea de que, oye, qué interesante, un señor que ha estado en el mundo educativo y que encima ha pasado por todo esto. Bueno, y bueno, pues ya voy hilando. Conozco a Marco, creo que fue en el 2000... vamos a ver, creo que fue en el 2000 o 2001, en un evento que hubo por el 10º aniversario de la muerte de Montserrat Roig, de esta escritora a la que he mencionado antes, y él tiene ahí un papel como de colaborador con la Amical de Mauthausen de Barcelona. Que a la postre presidió, ¿no? Después sí, pero yo creo que en aquel momento era un recién llegado. Eso ya de por sí era una cosa anómala, porque ¿cómo es posible que ese señor, teniendo ese pasado que se supone que tenía, cómo tarda décadas en aproximarse a esa entidad? Es algo extraño. Pero luego, eso lo voy a pensar después, pero cuando conozco a Marco, yo no sé, mira, este es el señor del mundo educativo. No tengo ninguna idea, pero le digo, hombre, tú eres, porque además le veo bastante joven, digo, tú eres hijo de algún deportado, y dice, no, yo soy deportado. Y digo, pero ¿dónde? Y dice, en el campo de Flossenbürg. Y digo, bueno, pues, y primera reacción mía entonces, oye, me interesa mucho, pero no hubo ocasión porque había mucho jaleo y ya, bueno, pues ya tarda... ¿Él sabía quién eras tú? No, para nada. No, yo soy un desconocido, un señor que llega allí, pues vete a saber de dónde, que ha acudido al evento aquel y ya está. Pero como público, ¿eh? Sí. Y bueno, van a pasar, me parece que un par de años, hasta que ya entonces ha habido ya más relación con la Amical, sobre todo a través de Rosa Torán, que ha fallecido hace no mucho tiempo. Y entonces tengo ocasión de conocerle a él con un poquito más de... Pero ya para entonces yo había indagado un poco y tenía yo ya muchas dudas. No te voy a decir, yo decía, oye... No estabas seguro, pero decías, hay algo raro. Raro sí, pero sin más. Sí. No diciendo, no teniendo una hipótesis yo de nada, ¿no? Pero simplemente preguntas. El caso es que coincido con que venían además solos, porque esto es importante también decirlo. Era todavía 2002, quiero recordar, o 2000, sí, 2002. Y bueno, venían solos. Esto es importante porque en aquel momento tú ibas a las conmemoraciones de Mauthausen y bueno, normalmente en el Monumento Español se hacía una pequeña ceremonia y estábamos allí máximo 20, 25 personas y normalmente iba el embajador de España con 2 o 3 personas. Te quiero decir que si ahora vas, seguramente va a haber algún centenar de personas venidas de España, van a haber varios representantes del gobierno, va a haber algún ministro. En los últimos años está siendo así, pero estoy diciendo lo que era esto hace 20 años, ¿no? O 22 años. Bueno, el caso es que he coincidido con Marco y Rosa Torán, que son los únicos que han acudido como propiamente representantes de la Amical de Mauthausen de Barcelona a el evento, ¿no?
Pero bueno, lo bueno del momento es que, y como eran ellos dos solos, y yo también estaba por mi cuenta, pues acudimos a una reunión que tuvieron los de las 20 y pocas personas que había allí, la mitad no venían de España, venían de Austria, y eran de una organización de los descendientes de los españoles que se quedaron en Austria. O sea, de los 2.000 supervivientes de Mauthausen que hay en el 45, hay seguramente más de 100 que dijeron, ¿para qué nos vamos a ir a Francia? Aquí tenemos alguna opción de hacer algo más interesante, y se quedan a vivir en Austria. Y entonces ahí vuelves a ver a Enric. Ahí, en esa reunión, Y tú ya tienes tus dudas. estoy yo con ellos y afortunadamente, mira, estamos como en esta mesa frente a frente tú y yo, Enric, Marco y yo. Bueno, no, yo estaba de este lado, junto a Marco, y enfrente estaba Rosa Torán. Es que me acuerdo ahora exactamente de la disposición de cada uno. Y Enric ahí ya sabía quién eras tú. Bueno, sabe que yo acabo de publicar el libro sobre Boix, porque coincide, por eso debe ser 2002, porque el libro salió en esos primeros meses. Entonces ya seguramente el libro ya estaba disponible en mayo, cuando tienen lugar las... O sea que... Pero yo creo que no sabe mucho de mí tampoco. Digo, por si ahí ya está nervioso, si ahí ya dice, oye, que sabe cosas y quiere saber más. Pero bueno, sí que sabe, por ejemplo, que yo tengo relación con algunos supervivientes, que ya estoy un poco metido en el tema, ¿no? Y le digo, hombre, yo tengo mucho interés en hablar contigo un poco en detalle de tu recorrido, ¿no? De hacerte una entrevista. Y claro, esto para mí es decisivo porque su reacción es brutalmente negativa. O sea, me dice que no. Cuando es alguien que daba entrevistas encantado y salía y daba charlas, es raro que a ti te diga no quiero saber nada. Es alguien que da 30 charlas al año en centros escolares, que aparece en las teles cuando quieren llamarlo, que aparece en todo. Y bueno, pues tuvo todavía más cancha después, pero en aquel momento era obvio que era una persona que tenía una presencia pública con eso, y me dice que no. Y además, es que según estoy contándolo, le estoy viendo aquí, en esta silla que no hay aquí al lado, en esta mesa, y me parece que estamos en la del restaurante Kaiserhof en Mauthausen. Entonces me dice que no, pero además de forma tajante. No es que me diga, hombre, me gustaría, pero me dice que no. En la película lo que se ve es que te da largas. No se llega a ver como que te dice que no tajantemente desde el principio. Yo no sé si es posible que hicieran una toma falsa, que a ver si algún día la sacan creando eso. Pero él entonces, ¿qué hace? Saca su cartera y me dice, mira, y aparece una foto donde un señor mostrando la espalda y está lleno de moratones, de hematomas. Y me dice, mira, esto soy yo en el año, creo que dice 76, cuando la huelga de gasolineras de Barcelona. Dice, y esto me lo hizo la policía de Martín Villa. Dice, mira, si quieres hacer algo, un tema interesante, haz esto. Dice, pero del otro no te voy a hablar. Y bueno, pero de forma muy tajante, muy... Que ya no me dio por decirle, hombre, Enrique, ¿cómo me dices esto? No, nada. Me acuerdo además que... Y tú ahí al momento pensaste, uy... Totalmente. Esto pinta... Si antes había dudas... Sí, esa fue casi la confirmación. Si antes había dudas, ¿ya qué vas a hacer? Dices, bueno, esto hay algo extraño, ¿no? Porque yo por entonces ya voy a intentar pues otras muchas vías. Sobre todo hablo con todo el que podía hablar. Evidentemente de los de Mauthausen, ¿no? Porque, bueno, sí hablo, pero de otras cosas, pero a ver si han conocido a Marco por lo que sea después, ¿no? Pero nadie le había conocido, por supuesto. Por ejemplo, ahí en Francia había entonces una asociación de los supervivientes de Flossenbürg. Digo, bueno, Marco, lógicamente, no puede haber sido deportado desde un sitio que no sea Francia. Entonces los de Flossenbürg me dicen que no saben quién es Marco. Hablo también con la FEDIP,
yo ya los conocía de antes, pero oye, es que habéis conocido a un tal Enric Marco. ¿La FEDIP es? La FEDIP, la Federación Española de Deportados e Internados Políticos. Importante porque además no hay que olvidar que Marco tenía un presunto pasado de... había sido, de hecho, entre los años 76, 78 y 78 y después responsable, pues, por ejemplo, primero secretario general de la CNT de Cataluña y después durante 2 años secretario general de la CNT de España. O sea, que había tenido una responsabilidad máxima, ¿no? ¿Cómo? Ya digo, se ha reconstruido la CNT, ya es legal, ya actúa a plena luz del día. Y oye, en aquel momento tuvo eso cierta repercusión. Hay un programa, por ejemplo, en la tele, el programa La Clave, Sí. que, donde yo no he conseguido verlo, pero espero algún día que se conserve y poderlo ver, donde aparecen al mismo nivel Marcelino Camacho, Nicolás Redondo y no sé si hay algún otro más, pero aparece Enric Marco como representante de la CNT. Importante porque... ¿Por qué digo que lo de la FEDIP es para mí especialmente significativo? Porque la FEDIP tuvo una orientación en Francia, se crea en Francia, pero es una organización española. Pero si en un primer momento había habido un intento de crear una organización que incluyese a todos, comunistas y no comunistas, la FEDIP al final se acaba siendo la organización de los no comunistas. Entonces, claro, principalmente, por ejemplo, el responsable máximo fue un antiguo miembro de la CNT, José Ester Borràs, un señor de Berga, y que había tenido, era claramente de orientación libertaria. Para no desviarnos, Enric Marco. Sí, pero déjame, por favor, porque, Sí. ¿por qué digo esto? Si la FEDIP tenía un color en gran medida libertario, y Marco era un libertario que había sobrevivido a un campo de concentración, no podía ser de otra manera que tenían que haber conocido a Marco. Sin embargo, nadie en la FEDIP conocía a Marco. Ahí ya había, eso para mí era decisivo. ¿Cómo era posible que Marco nunca se hubiera aproximado a ellos? Luego he sabido más cosas, pero esto ha sido en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, porque que se van acumulando... Mira, otra cosa también, campo de Flossenbürg, contacto con los responsables del archivo del Memorial de Flossenbürg, y me contestan que no saben, que no, Enric Marco no aparece en la documentación como un antiguo deportado. Es muy significativo, sin embargo, que el que me contesta escribe su nombre, no como se lo había escrito yo en mi consulta, porque le había escrito Enrique Marco Batlle, y me contestan en el correo electrónico y lo escriben como Enric Marco y Batlle, con la I latina separando los apellidos. Digo, esto es que hay contacto con él, porque escribirlo al estilo, digamos, que se hace en Cataluña ahora muchas veces, ¿no? Separarlo con una I latina, digo que hay un contacto. Bueno, pero me dicen simplemente esto, ¿no? Después ya he sabido más cosas, ¿no? Pero me dicen que no aparece nada sobre él. Entonces, ya se van acumulando muchas cosas. Pero las pruebas definitivas van a venir mucho más tarde. ¿Qué son? Pues son, no de que no hubiera estado en un campo, que eso evidentemente no lo vas a encontrar nunca, porque no existe un certificado de no haber estado en un campo, sino de por qué Marco termina en Alemania en el año 41. Y es que encuentro en el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, cuando estaba todavía ahí cerca de la Puerta del Sol, el archivo, pues encuentro un documento donde aparece que es un exhorto donde le han llamado a la mili en el año 42 y, al no presentarse a filas, intentan averiguar por qué ha sido. La familia dice, no, si es que este señor se ha ido con algo que le permite no tener que hacer la mili ahora. Pero entonces tratan de comprobarlo y entonces la Capitanía General en Barcelona escribe a
el Ministerio de Asuntos Exteriores diciendo es que nos dicen que este señor se encuentra en Alemania. Y efectivamente aparece una respuesta diciendo el señor Enrique Marco se encuentra en Alemania prestando servicios en la empresa Deutsche Werke Werft en Kiel. ¿Y por qué? Porque ha acudido a Alemania, se ha apuntado voluntariamente para trabajar en una expedición de metalúrgicos de Barcelona para trabajar allí en el marco de un acuerdo entre Franco y Hitler para enviar trabajadores a la industria de guerra alemana. Esto se ha firmado en el año 41 y la primera expedición ha salido a finales del 41 y ahí está Enric Marco. Y bueno, pues esta fue la prueba definitiva de que él lo que era un trabajador voluntario. Yo no lo he dicho antes, pero en alguno de sus relatos sí que hubo cosas que me sonaban a ecos del recorrido de uno de esos trabajadores voluntarios. Cosas que él había contado, claro, porque él utilizaba elementos del mundo real, los intentaba colar como el recorrido de un deportado. Y entonces sí que luego iban casando algunas cosas, ¿no? Luego otras, él puramente las sacaba de la ficción, ¿no? Había elementos que hasta de películas, y bueno, pues eso, poco a poco, pero bueno, yo tengo ya, pero atención, esto ya ocurre, esta certeza es principios, yo diría que es enero del 2005. Y fíjate tú lo que el destino quiso, que al poco de esto me lleguen ecos que me hacen pensar que a Marco le está reservada una audiencia, digamos, una visibilidad especial, porque se habla de que va a ir Zapatero a las conmemoraciones, que era la primera vez que va un gobernante español y que va a haber un español superviviente con él allí en estas. Entonces yo ya digo, bueno... Es que al parecer, al menos según se ve en la película, el hecho de que Zapatero vaya es fruto del trabajo de Marco. Correcto. O sea, es como ahí hay una disyuntiva, porque al parecer es un grandísimo divulgador y le está haciendo un gran favor a todos los supervivientes, pero además, a la vez, claro, es que además está suplantando. Es verdad, yo creo que Marco tuvo un papel en las gestiones para esto, que lo tuvo. O sea, mira, y esto me recuerda a un encuentro con Marco mucho más breve, un año antes del escándalo, por así decirlo. Brevísimo, porque nos cruzamos. Tienen lugar las conmemoraciones del año 2004, pero esto no ocurre en Mauthausen, sino en uno de los subcampos, con lo cual debe ser la víspera de las de Mauthausen, y es en Ebensee. Ahí hubo unas fábricas subterráneas de armamento, y entonces, bueno, pues se visitan y tal, y entonces en los túneles de Ebensee me cruzo con Enric Marco. Ah, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Y bueno, pues y entonces él me dice algo, me acuerdo perfectamente de las palabras de él, dice, pues estamos ahora, dice, organizando cosas muy interesantes, y me dice, estamos volando muy alto. Claro, yo sé que ya él está, digamos, extendiendo esos contactos, haciéndolos más importantes, y que dice, estamos volando muy alto. Y esto es un año antes del escándalo, digamos. Y yo me acuerdo que cuando me dice eso, yo quise un poco, es lo que me salió realmente. Digo, pues esperemos que no sea el vuelo de Icaro. Que no estés muy cerca del sol, ¿no? Y él, yo no sé si lo pilló. Es que es una amenaza velada. Sí. Realmente. Sí, porque yo ya para entonces, habían pasado todas estas cosas que te he contado. Yo ya, los indicios se acumulaban, pero la prueba definitiva no está. Porque había ya muchas cosas, ¿no? Y bueno, pero no se lo tomó a mal, pero pues no sé qué dijo. Nuestros Icaros ya están muy cascados y tal, sí. Y algo así. Pero bueno, ahí queda la cosa, ¿no? Y cuando tú ya tienes la seguridad de este señor es un impostor, lo primero que haces es intentar hablar con él. Al menos es lo que se ve en la ficción, vaya. Fíjate, lo primero no. Lo primero que hago es hablar con muchos otros, con los otros, bueno, no con los otros supervivientes, con los supervivientes. Y oye, mira,
que pasa esto, que ya tengo una prueba, ¿qué hago? O sea, hay que decir que no, evidentemente, mucha gente me dice, hombre, ¿cómo no hablaste oficialmente con la Amical? Pero, demonios, si es que el presidente era él. Claro. O sea, como hablo con algunos que sí estaban ahí, pero a título, digamos, particular. Pero sobre todo con los supervivientes. Hay que decir que la mayor parte, no la mayor parte, el 95% de los supervivientes no estaban en la Amical. Cuando digo la Amical me refiero a la Amical de Barcelona. Que es la Asociación de Supervivientes. Pero ni siquiera... Digo, porque hemos citado a Amical muchas veces y no hemos explicado... Se creó en los años 60-70 por supervivientes, pero a esas alturas ya no quedan más allá de muy poquitos y... La mayor parte, el 95% de los supervivientes nunca vinieron a España, vivían en Francia. Y te diré que algunos ni sabían que existía en Barcelona una entidad que se llamaba así. Por supuesto, ni conocimiento ninguno de Marco, ¿no? Pero la mayor parte vivían en Francia. Yo los que conocía, cuando yo hablaba con ellos, yo les llamaba a Francia o coincidía con ellos en Francia o en Mauthausen, cuando las conmemoraciones, ¿no? Entonces yo había hablado con muchos de ellos, además algunos de ellos ya eran auténticos amigos, ¿no? Y yo les decía, oye, digo, María, ¿qué pasa esto? Que no, que este señor ¿qué hago? Además, uno de ellos, Ramiro Santisteban, que es el último presidente de la FEDIP, que habíamos dicho antes, Ramiro Santisteban lo conoció poco antes del escándalo. Yo creo que lo conoció en el año 2004. Le digo, oye, ¿y qué te ha parecido? Yo ya había hablado con él, le había puesto un poco en antecedentes, y Ramiro me dice, pues, ¿qué quieres que te diga? Que se escurre como el aceite. O sea, que no ha habido manera de sacarle nada en claro, ¿no? Era su... en eso era muy bueno. Y entonces tú les preguntas con quienes hablas... ¿Qué hay que hacer? Y o sea, hay un momento en el que tú lo que haces es publicarlo. Sí, ¿qué hay que hacer? Y me acuerdo que en Jordi Riera... Justo coincidiendo con lo de Zapatero, además. Poco antes, claro, semanas antes. Y me acuerdo que Jordi Riera, este hijo de superviviente que se enteró ya en el 2000... Perdón, en el año 78, de que su padre había muerto en Mauthausen, Jordi Riera, que había sido responsable también en la Amical y que justamente fue desplazado, apartado por Enric Marco, cuando al poco de desembarcar ahí Enric Marco, pues Jordi Riera me dice, mira, yo no sé lo que hay que hacer, dice, pero dejarlo correr, no. O sea, y bueno, el caso es que al final yo hice pues lo que me parece lo que me resultó entonces más natural, que es que digo, porque claro, yo digo, ¿cómo se hace esto? Digo, ¿cómo le digo yo al gobierno que pasa esto ahora? Yo no... y entonces pensé en lo más inmediato que yo conocía que podía suponer un punto de contacto con el gobierno. Yo conocía entonces, mira, por aquellas fechas... Justo a principios del 2005 me han llamado dos personas del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que está en el Senado, pegando al Senado. Y ellos querían organizar una cosa, y entonces así conozco a Miguel Martorell y Javier Moreno Luzón. Los dos, Javier Moreno Luzón, los dos son historiadores y bueno, pues por aquellas fechas me dicen, mira, es que vamos a organizar esto en Madrid y queremos invitar a varios de los supervivientes. Y le digo, pues pasa esto. Digo, y me dicen, vamos a llamar a la Amical a Barcelona. Digo, sí, llamadle, pero os van a decir, o sea, el que os va a contestar es Enric Marco. Y estoy seguro que se va a postular él mismo. Digo, y pasa con Marco y les conté lo que te he contado ahora, ¿no? Y bueno, entonces a Javier Moreno Luzón le digo, mira, como ese centro depende de presidencia del gobierno, digo, os voy a dar un pequeño informe advirtiendo de lo que pasa con Marco. Y se lo dije, y Javier Moreno Luzón me prometió que eso llegaba a manos del gobierno. Se lo dije también a otra persona porque... O sea, ¿no hiciste esa llamada que se ve en la película de o lo dices tú o lo digo yo? Sí, verás, esa llamada tuvo lugar, pero en realidad fueron varias llamadas.
y varios escritos. Y entonces, el primero, hay que decir que la iniciativa la tenía el propio Marco, porque el primero que me llama es Marco a mí, me llama a casa. ¿Y por qué me llama? Porque, como yo te he contado, había hablado con muchos supervivientes, uno de estos que aunque vivía en Francia tenía relación con un señor de Valencia. El señor de Valencia formaba parte un poco de la junta directiva de Amical y lo ha comentado también en la junta directiva. Y entonces Marco me ha llamado por eso y me dice, oye, que sé que andas diciendo por ahí cosas que ponen en duda mi pasado y bueno, me dice, yo... Ahí ya no era una negativa de él. O sea, me dice, más bien me ofrece explicarme las cosas, ¿no? Me dice, yo sé que los historiadores tienen que trabajar con fuentes y bueno, y entonces yo no tengas problema, que yo te aseguro que vamos a hablar en detalle y que yo te voy a aclarar todo esto. Y me promete que esto debe ser varios meses antes de mayo de las conmemoraciones de Mauthausen. Me dice, pero mira, yo voy a Madrid muchas veces porque acudo por cosas de la Amical, dice, yo te aviso una vez y hablamos, ¿no? Eso me lo promete, ¿no? Digo, bueno, yo en ese momento no tengo, por supuesto, obligadamente le digo, sí, pues ya está, me avisas cuando sea, ¿no? Eso no ocurrió nunca. Yeah. Pasaron semanas, se acercaba todo y no pasó. Y entonces yo escribo después, y eso también aparece en la película, creo que fue un fax, todavía había esas cosas, y le digo, bueno, esto se acerca, y tenemos que hacer algo, ¿no? Porque no podemos esperarnos. Y ya me llama diciendo, mira, es que estamos a punto de esto, estamos muy liados, no es el momento, espérate y ya después de que pase todo, bueno, ya no me voy a esperar a que pase todo porque claro, cuando pase todo ya el daño está de algún modo hecho, ¿no? Y ya ahí queda la cosa, ¿no? Pero ya, entonces es cuando yo decido que envío esto al gobierno, ¿no? Falta poco ya. Y dicho sea de paso, nunca he sabido qué cauce siguió eso, porque yo pienso que no llegó a... No me cabe duda de que eso llegó al gobierno, pero alguien no debió de tomarlo en mucha consideración porque Marco llegó a viajar a Mauthausen. O sea, y yo creo que si al final... No tendrían interés en que saltase esto. Hombre, yo pienso que tenían todo el interés en que no llegara a ocurrir. O sea, la foto de Marco allí, para que de luego se dijera que era mentira, ya. Yo creo que eso nadie tenía interés. Yo creo que si lo hubieran tomado en serio, pues eso no hubiera ocurrido. Pero lo cierto es que, o sea, que te quiero decir que el mecanismo por el cual se desactivó la bomba no lo he sabido nunca, pero yo creo que fue más indirecto. Y es que fíjate, yo creo que fue a través de... Yo lo hice llegar también a la Amical de París, o sea, la Amical francesa, lo hice también llegar, bueno, pues a varios caminos distintos. Y yo creo ¿Tú lo enviaste a medios de comunicación? No, eso no quise. ¿O tú publicaste directamente algo? No. Justamente lo de los medios de comunicación me pareció que no era apropiado, claro, porque digo, si tratamos de evitar el escándalo, más que escándalo, lo que a mí me parecía escarnio hacia los supervivientes que sí que iban a estar allí, porque allí, de hecho, estuvieron en aquel día, pues yo no sé, como media docena de supervivientes. Por ejemplo, en la foto yo veo a Alfonso Cañete, veo a Ramiro Santiesteban y veo algunos otros, a Emilio Caballero. Significativamente, fíjate, los tres que he dicho, los tres vivían en Francia. Fueron desde Francia a las conmemoraciones, ¿no? Bueno, pues el escarnio para mí es que este señor que, como me acuerdo que Ramiro me decía, cuando yo le hablaba de, oye, que va a pasar esto, y que este señor se apuntó voluntario para ir a trabajar en Alemania, me acuerdo que el comentario de Ramiro dice, claro, fue a trabajar a favor de los que nos tenían, fue a trabajar para que nosotros estuviéramos encerrados en Mauthausen, ¿no?
pues fue el comentario de, bueno, pues Ramiro iba a estar allí. Entonces, para mí el escarnio es eso, ¿no? Que Ramiro hubiera tenido que presenciar el momento, digamos, estelar de Marco junto a Zapatero. Pero además, bueno, escarnio, si quieres, para ti, para mí, que somos ciudadanos españoles, el hecho de que un señor que representa a nuestro país, ¿no? El jefe del gobierno de España, esté ahí ante todos, haciendo un poco el ridículo. El ridículo, ¿no? Poniéndonos en ridículo en cierto modo a todos, ¿no? ¿Cómo es posible que no haya pasado una serie de filtros todo eso antes de llegar a ese punto, ¿no? Pero, de nuevo, mira, ahora juntamos la cosa. Este camelo, ¿por qué es? Por ese desconocimiento, por esa falta de conciencia que teníamos en España hasta ese momento, que de algún modo la presencia de Zapatero en el 2005, ¿vale? Si quieres, viene a romperlo, pero en cierto modo el peligro de que Marco se hubiera hecho esa foto viene por ese desconocimiento. Y hay que decir eso, se desactivó la bomba apenas horas antes. Y te decía, ¿por qué vino? Pues por donde menos se podía esperar. Porque yo creo que fue por el lado de internacional, amical francesa, y luego en Austria yo se lo había enviado también por fax a un señor que formaba parte del Comité Internacional de Mauthausen, que era un poco el responsable de las conmemoraciones, y entonces yo le había enviado esto. Me acuerdo que escribí una cosa en inglés, con todas las faltas que yo seguramente, las incorrecciones, pero bueno, creo que se debió de entender, porque seguramente eso fue lo que hizo que ya Marco, que está allí en Austria, ya le lleguen ecos de que, oye, de que aquí hay algo raro, y entonces ya se reúnan, eso aparece también en la película. Sí, y deciden que él no aparezca. ¿Y cómo salta la noticia después? Pues mira, salta apenas, bueno, yo creo que afortunadamente no saltó en el día, en las conmemoraciones tuvieron lugar, unas palabras fueron, o sea, hubo un español, que en ese caso fue Jaime Álvarez, que venía desde Venezuela, otro superviviente que en ese caso vivía en Caracas, y fue el que leyó el texto. Es triste porque el texto era el texto que hubiera leído Marco. Y tiene un poco el sello de Marco. Sí, pero bueno, pues leyó ese texto allí en público y tal, y eso fue Pero bueno, entonces pasan 48 horas y ya se da a conocer todo porque Marco y la amical de Barcelona separadamente hacen una rueda de prensa y dicen, bueno, que efectivamente que Marco se le retiró porque, Marco hace su propia autojustificación, dice que lo ha hecho por motivos loables. Por sensibilizar a la sociedad. Que él había emprendido esto casi por motivos pedagógicos, porque si él contaba que esto le hacían mucho caso, y bueno, pues esa es la... O sea, él no actuaba como un profe de historia, sino como que se hacía escuchar, ¿no? Esta historia, ya digo, se ve estupendamente en la película Marco, con un Eduard Fernández soberbio, y que recomiendo mucho a la gente que la vea si no la ha visto, porque bueno, esto que se suele decir, ¿no? De la realidad muchas veces supera la ficción, aquí está más que claro que es así. Hay que decir que es una película, además, que en muchos puntos me resulta, y esto es positivo, muy arqueológica. Es decir, que se pega mucho a la realidad, hasta casi topográfica de las cosas. Y eso es porque son gente que ha trabajado muy bien. Hay que decir que incluso trabajaron con Marco, porque el proyecto... a lo largo de los años se vieron con Marco mucho, le entrevistaron un montón de horas. Marco de nuevo los toreó, o sea, les engañó también. Se fue con otro proyecto cuando ellos ya habían emprendido esto. Ich bin Marco, ¿no? Con el documental. Ich bin Enrique Marco es otro documental, en este caso de otra gente. Es como propiamente documental, ¿no? Sí. O sea, y se llaman Lucas Bermal y no me acuerdo ahora, pero son dos realizadores argentinos que viven en Barcelona y ellos hicieron esto con Marco. De hecho, el viaje
que aparece en el documental, viajan con él en coche hasta el norte de Alemania, donde Marco había estado realmente, y bueno, pues esa fue un poco la... Y hay marcos donde aparece... Tiene relación con la película de ahora de los Moriarty, porque utilizan incluso imágenes del documental. Sí, sí, sí. Entonces aparece, y por ejemplo, él aparece en Flossenburg, en el documental, diciendo que él después de todo ha trabajado por motivos buenos, ¿no? Sí, que no tiene por lo que pedir perdón. Exactamente, esa escena donde dice eso, ¿qué pasa? ¿Que ahora voy a tener que pedir perdón? Pues... No, bueno, claro, el problema, lo más grave de lo que ha hecho este hombre es que ha puesto en riesgo los testimonios de los verdaderos supervivientes de los campos de concentración nazi y ha dado alas a los negacionistas. El hecho de que se haya descubierto este fraude. Luego al final yo pienso que no. O sea, no, al final no ha tenido, pero era el miedo que tenían el resto, sobre todo los implicados. Sí, o sea, sí. Los implicados en el sentido de los supervivientes que habían trabajado, los verdaderos supervivientes yo que habían trabajado. lo que espero es que nos va a servir a todos como vacuna, ¿no? Como vacuna sobre, bueno, el tratamiento que tenemos que tener de todo tipo de testimonios y de fíjate que no es el único caso. Mucha gente ha asociado, por ejemplo, lo de Marco también con otra señora que llegó Las Torres Gemelas también. Exactamente, sí. Además una señora, ¿cómo se llamaba? Tania Head. Sí. Y bueno, pues lo mismo. Y había un cómico también, un cómico estadounidense que decía que era superviviente del accidente de las Torres De eso Gemelas estoy seguro que ha habido otros. Fíjate que hubo otro señor que también se hizo pasar por superviviente de Mauthausen en Granada y que también llegó a tener cierta repercusión y además hay una situación patética, ¿no? Que cuando muere un superviviente que había en Almería, Antonio Muñoz Zamora, pues presentan en representación del Amical de Barcelona Marco y también aparece este otro señor que vivía en Granada, lo tenía más cerquita, y entonces toman la palabra los dos, que prácticamente no habían conocido a Muñoz Zamora, pero y es muy curioso, yo no estaba, pero alguien, por ejemplo, Sandra Checa, que estaba, y me lo contó después, dice, estaba Santiago Carrillo, y Santiago, porque había sido amigo de Antonio Muñoz Zamora, que además había sido de los carrillistas, y entonces Carrillo, al escuchar a Marco y a Pastor, dijo, yo creo que estos no han estado en un campo. Ostras. Bueno, Benito, ha sido un placer para mí haber tenido esta conversación. Espero que hayas estado a gusto y nada más. Esta es tu casa. Pues muchas gracias.